Hola, buenas tardes. Hoy hablaremos acerca de los dobles en el árbol genealógico. Pero, ¿qué es ser un doble en el árbol? Cuando se hace un estudio del árbol genealógico, se busca llegar a determinar de quién soy doble. Es decir, de quién o con qué ancestro tengo una afinidad más directa. Con quién de mis ancestros, a través de diferentes criterios, puedo tener una conexión más directa que hace que yo sea doble de ese ancestro. El hecho de que pueda yo ser doble de alguien de mis ancestros, como puede ser de mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo, hace que esta característica de ser doble tenga una serie de efectos en nuestra vida. Estos efectos pueden ser, por ejemplo, que yo reciba principalmente la información de este ancestro. Me refiero a principalmente porque, bueno, yo puedo tener hermanos y de mis hermanos y contándome a mí, pues el hecho de que yo sea doble de ese ancestro hace que sea yo principalmente quien reciba esta información transgeneracional, quien reciba yo esta información epigenética que viene directamente de mi ancestro del cual soy doble. Esta información es, por ejemplo, la manera como puedo llegar a ver e interpretar la vida de una manera muy similar a la forma como mi ancestro, del cual soy doble, veía e interpretaba la vida. Puedo recibir los patrones mentales con los que el ancestro se relacionaba con la vida, y entonces eso hace que yo pueda en determinado momento estar repitiendo la vida del ancestro del cual tengo esa afinidad. Y puedo repetir la vida en diferentes aspectos. Puedo repetir la vida desde el hecho de tener una enfermedad, del hecho de tener los mismos hijos, de casarme en las mismas fechas, de salir embarazada como salió embarazada la abuela o la bisabuela, de abortar como abortó la abuela, de tener los problemas económicos que tuvo el abuelo o el bisabuelo del cual soy doble, de tener la misma profesión, etc. Porque se reciben y se heredan los dramas, se hereda la información, se hereda todos aquellos aspectos que quedaron inconclusos en la vida del ancestro, y todo eso es lo que se recibe cuando se es doble de alguien de mi clan. Ahora, vamos a analizar cada uno de los principios, de las causas por las cuales yo puedo ser doble de un ancestro, de los diferentes criterios. Entonces, vamos a mencionar cada uno de ellos. El primero es, yo puedo ser doble de un ancestro porque porto el mismo nombre. Es decir, me pusieron el mismo nombre que el abuelo, o que el bisabuelo, o que la abuela, qué sé yo, incluso de mi padre o de mi madre. Entonces, en las familias tradicionales se cree que se honra al ancestro al ponerle al nieto el nombre del abuelo o del bisabuelo. Y lo que no se sabe es que al ponernos el nombre, este nombre ya trae una carga de información, y entonces me están indicando que yo debo de ser como aquel ancestro que portaba originalmente ese nombre. En realidad, el hecho de portar un nombre, más que ser una bendición, puede terminar siendo un problema, porque entonces, pues al portar el nombre de un ancestro que quizá, por ejemplo, murió de una manera trágica o tuvo una enfermedad muy fuerte, pues eso puede ser que sea la causa por la cual esa persona repita esas características que tuvo su ancestro. Ya por ahí en mi canal hay otro video en donde explico el tema de los nombres. Pues bueno, este es el primer criterio. Ahora vamos con el segundo criterio. El segundo criterio es por parecido físico. Es decir, que muchas veces
el parecido físico de una persona con respecto de un ancestro es muy similar. Y eso hace que esta persona sea doble por su parecido físico con el ancestro. Luego tenemos, podemos ser dobles por fecha de nacimiento. Es decir, si mi fecha de nacimiento es muy parecida a la fecha de nacimiento de un ancestro, y aquí quiero hacer una aclaración. El año no se cuenta, solamente se cuenta el día y el mes. Y ahora se tiene un rango de 10 días más o 10 días menos. Es decir, aquí puedo poner un ejemplo. Si alguien nació un 10 de noviembre, entonces el rango es entre el 1 y el 20 de noviembre. Y si algún ancestro nació en ese rango de fechas, que es del 1 al 20 de noviembre, esto hace que se sea doble de ese ancestro por fecha de nacimiento. Ahora tenemos el tercer criterio. El tercer criterio es por fecha de concepción. Por fecha de concepción quiere decir que la fecha en la que fui concebido es muy similar a la fecha de concepción de mi ancestro. Una vez más se toma el criterio de 10 días más o 10 días menos. Y también puede ser que mi fecha de nacimiento corresponda con la fecha de concepción de mi ancestro. O puede ser que la fecha de nacimiento de mi ancestro corresponda con mi fecha de concepción. Y ese es el cuarto criterio. Ahora, vamos al quinto criterio. El quinto criterio es por fecha de defunción. Si un ancestro fallece en una fecha tal que puede corresponder, que coincide con mi fecha de nacimiento, es decir, viéndolo en el sentido correcto, es si mi fecha de nacimiento corresponde con la fecha de defunción de un ancestro, entonces eso me da una característica de ser su doble y también ser su heredero universal. Es decir, que de los dobles, aquel que coincide con la fecha de defunción del ancestro lo hace heredero universal de este ancestro. Es decir, estoy hablando de la información transgeneracional, porque muchas veces nos confundimos. Entonces me preguntan mis consultantes, ¿entonces voy a heredar sus bienes? No me refiero a eso. Me refiero a que se es un heredero universal con respecto de la información epigenética y transgeneracional de ese ancestro. Ahora tenemos otro criterio. El otro criterio es una línea maestra. Una línea maestra es cuando existen exactamente 6 meses de diferencia entre el nacimiento de una persona y el nacimiento de la otra. Entonces, si hay 6 meses de diferencia con la variante de 10 días más, de 10 días menos, eso hace que yo sea doble de ese ancestro por línea maestra. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que los maestros, uno es maestro del otro, y por lo tanto, si existe una línea maestra con un ancestro, bueno, pues eso puede ser que estas personas choquen, que tengan constantes roces, porque precisamente es la línea que marca esta característica de nacimiento. En cuanto a los maestros, pueden estar chocando porque son muy parecidos. Bueno, tenemos el siguiente criterio, que es por rango de hermandad. El rango de hermandad significa que si yo estoy colocado en el hijo número 1, yo puedo ser doble de un ancestro que también está colocado en el hijo número 1. Solamente que aquí el rango de hermandad es un poquito difícil de determinar, porque se tienen que contar tanto los hijos fallecidos como se tienen que contar los abortos. Entonces muchas veces pasa que, sobre todo con los ancestros, pues hay por ahí secretos en el árbol, hay hijos que nacieron y fallecieron y después se les excluyeron, pueden haber abortos y esos no se están contando. Entonces el rango de hermandad sí puede ser un poquito difícil de determinar. Y otro criterio más, bueno, pues es por la profesión. La profesión significa que, bueno, pues si mi ancestro fue contador y yo soy contador, bueno, pues eso me ubica como doble del ancestro. Ahora, una vez que ya se determina de quién soy doble o de quiénes soy doble, porque pueden haber varios criterios, tal vez soy doble
de mi padre por nombre, de mi abuelo por fecha de nacimiento, del bisabuelo por fecha de defunción, qué sé yo, a lo mejor de alguien más por parecido físico. Entonces, una vez que ya se determinan los dobles, entonces lo que tenemos que hacer a continuación pues es darnos a la tarea de investigar la vida de ese doble para saber qué me puede afectar en el sentido de que puedo repetir en mi vida que esté acorde a la vida de ese ancestro. Y posteriormente lo que se puede hacer es hacer un corte transgeneracional. Y para esto, bueno, pues sugiero que vayan a una sesión de árbol genealógico, de transgeneracional, en donde se puedan hacer los ejercicios necesarios para poder cortar con estas memorias y que de alguna manera pues yo no esté repitiendo la vida de ese ancestro y que yo pueda liberarme de esa información y poder tener la libertad de decidir sobre mi propia vida, aunque sabemos que, bueno, pues esta libertad puede ser muy condicionada por otra información, por otras circunstancias que estén grabadas a nivel de mi inconsciente. Pero, pues bueno, al menos tener un margen mayor de decisión y de libertad sobre nuestras propias vidas al poder cortar esta información transgeneracional que viene de nuestros ancestros y que se transmite de generación en generación hasta que llega alguien que se le llama el buscador y es aquel que va a cortar con todas estas historias, con todos estos dramas que se pueden transmitir dentro del árbol genealógico. Bueno, pues muchas gracias. Esta es la información de hoy. Si ustedes desean tener una sesión donde se analice todo esto en su árbol genealógico, pues como siempre quedo a sus órdenes y en los comentarios dejo mi número telefónico para que si gustan pueden concertar una cita y trabajar todo esto en el caso muy particular de cada uno de ustedes. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.